Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 15, donde dice: Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Comienza diciendo, porque esta es la voluntad de Dios. Nótese que la voluntad de Dios consiste en lo que se demanda en el versículo anterior, ya que el adverbio demostrativo, así como se inicia el texto, lo vincula a lo que antecede, que era la obediencia a las autoridades. Hay creyentes que dicen desconocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y aquí está una manifestación de esa voluntad, que es la de obedecer a las autoridades. Continúa diciendo este versículo que haciendo bien. Note que la obediencia se manifiesta en hacer el bien. Esto consiste en someterse a las leyes. No solo los destinatarios directos de la epístola debían de obedecer a los gobernantes y a las leyes establecidas, sino que es una demanda general, como se entiende por la instrucción del apóstol Pablo a Tito para los creyentes en Creta, cuando dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tito, capítulo 3, versículo 1. Sigue diciendo este versículo: hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El resultado es poner en silencio, literalmente enmudecer, a los insensatos ignorantes. Los acusadores lo hacen y lo hacen conforme al pensamiento de Pedro, por ignorancia, que es el resultado de la obstinación para aprender. El sustantivo denota una falta de deseo por aprender de otro. De otro modo, son ignorantes por deseo personal, diferente al término que manifiesta en sí la falta de conocimiento de algo, ya que la insensatez se manifiesta en la falta de reflexión y discernimiento. Esto es, eran insensatos porque denigraban a los cristianos sin alguna razón y además sin conocimiento, ya que oían acerca de ellos y aceptaban las acusaciones sin verificar si eran o no verdaderas. El apóstol llama insensato e ignorante a los que estaban acusando de malhechores a los cristianos, como señala el versículo 15. De manera que ante la conducta correcta de los creyentes que vivían obedeciendo las leyes y haciendo el bien, los acusadores se quedaban sin elementos de acusación y la conducta de los cristianos le ponía un bozal, figurativamente hablando, como denota el sentido del verbo, de modo que lo hacían callar. Continuará con el versículo 16, donde dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Comienza diciendo, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Tengas en cuenta que el cristiano debe de entender claramente su libertad y el ejercicio de la misma, ya que no cabe duda que en su novedad de vida es perfecta y absolutamente libre, con la libertad con la que fue dotado en Cristo Jesús. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5 versículo 1.
Note que esto no significa que siendo libre pueda vivir como mejor le parezca, sin sumisión a las leyes y a las autoridades, ya que la voluntad divina es la de sujeción a ellas, que expresa la santidad de vida conforme al propósito de Dios y que es la voluntad divina para el cristiano. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta santificación conduce al ejercicio de la libertad espiritual en obediencia y sujeción frente a la rebeldía natural del mundo, ya que ser libre no es tener licencia para hacer lo malo. Y Pedro hace referencia a tapar, cubrir, como expresa el término que hace alusión a cobertura, algo que oculta bajo ella una realidad, ya que algunos pretendían en base a la libertad cubrir con esa apariencia la práctica de obras malas. Ser libre no es hacer lo que se quiera, sino lo que se debe. De otro modo, la libertad no es una cobertura que tape las maldades. Por consiguiente, la libertad no queda mermada o destruida por la sumisión a las autoridades y a la obediencia a las leyes, porque esa es la voluntad de Dios, convertir. La libertad en pretexto para la rebeldía es desconocer el verdadero sentido de la libertad. Sigue diciendo este versículo, sino como siervos de Dios. El modo de ejercer correctamente la libertad es, aunque parezca contrario a ella, la sumisión a Dios como sus esclavos. La libertad construida sobre la desobediencia y la rebeldía expresa un estado de esclavitud al pecado. La obediencia y sumisión manifiesta el estado de esclavitud a la justicia en que el salvo está ahora. Y note que los creyentes eran antes esclavos del pecado, como señala Romanos capítulo 6 y versículo 17. Esa es la realidad angustiosa del estado anterior a la salvación, cuando dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2 y los versículos 1 y 2. El creyente seguía, como hombre natural, la forma propia del mundo, sirviendo al pecado que lo esclaviza y obedeciendo a Satanás. En la conversión, Dios traslada al creyente a otro mundo, el reino de su Hijo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Note que hay dos tiempos bien marcados en la experiencia del creyente: el que anduvo en el mundo sirviendo al pecado y el de la nueva vida en Cristo para servir a la justicia, como dice Tito capítulo 3, los versículos 3 al 7. Los ahora creyentes vivían en otro tiempo en armonía con la condición esclavizadora del pecado, en plena identificación con el espíritu que marca el alejamiento de Dios y la rebeldía contra Él. Un sistema espiritual dirigido por Satanás, de modo que descansa en el maligno, es decir, cómodamente instalado en el regazo de Satanás y actuando conforme a su voluntad. La primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Este jefe o príncipe de poder del aire no es otro que aquel que es capaz de dominar esa dimensión, operando en quienes son por naturaleza hijos de desobediencia, es decir, en quienes son desobedientes por condición natural, heredada del primer desobediente en el ámbito de los hombres, que fue Adán. El intento diabólico es introducir en la mente de los creyentes el sistema de desobediencia del mundo. Y esto trae como consecuencia el rechazo de cualquier tipo de sometimiento, especialmente a la disposición de Dios, desobedeciendo a Él. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La condición de los que ahora son salvos era, en el mundo, la de servidores de Satanás y esclavos del pecado. La salvación, como se indicó anteriormente, conduce al creyente a la liberación de la esclavitud del pecado, para pasar a ser siervos de la justicia. En la esclavitud al pecado, la libertad no era sino la experiencia de la tiranía impuesta sobre cada uno, pero la condición de servicio bajo la justicia es la expresión suprema de libertad, al concordar con la vida libre de Dios que la orienta. La verdadera libertad equivale a la certeza de servir a Dios. No es posible servir a dos señores, como nos dice Mateo capítulo 6, versículo 24, por la incompatibilidad entre ellos. De modo que, liberado de la opresión del primero, ahora puede dedicarse al servicio del segundo, que es también quien lo ha libertado. Ya que antes éramos esclavos del pecado, ocupados en sus concupiscencias, pero sin embargo ahora estamos al servicio del área de la justicia, es decir, de las acciones concordantes con la voluntad de Dios. La verdadera libertad no es dejar de servir, sino todo lo contrario, ocuparse en el servicio al verdadero Dios. Quienes están al servicio de la justicia, que comprende la obediencia a las autoridades y a las leyes de los gobiernos, gozan de la verdadera libertad y son libres de la opresión del pecado. Note que un cristiano se distingue de quien no lo es, en que fue liberado del poder del pecado y puede vivir al servicio de la justicia, que no es sino vivir al servicio de Dios, cumpliendo su voluntad. En este caso, la libertad no es libertinaje y desobediencia, sino sumisión a lo que Dios establece en relación con la lealtad a las autoridades y a las leyes de la nación. Continúo ahora con el versículo 17, donde dice: Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Comienza diciendo este versículo: honrad a todos. Note que Pedro resume la enseñanza anterior mediante una cláusula construida por tres oraciones en las que hay tres verbos en imperativo. Y esto supone el establecimiento de tres mandamientos relacionados con la ética cristiana, ya que primeramente demanda la honra para todos los hombres, dando a cada uno el honor que le corresponda. Note que el cristiano debe de buscar la honra de otros antes de la suya propia. Romanos capítulo 12, versículo 10 dice: Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El espíritu de humildad propio del cristiano trae consecuencia de estimar en más alto honor a los otros que a uno mismo,
Y así lo enseña también el apóstol Pablo cuando dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses capítulo 2 y los versículos 3 y 4. La cruz produce un cambio, no solo en la relación con Dios, sino también con el honor que se debe al hombre. Es interesante apreciar la presencia del adjetivo todos, de modo que no solo se debe honrar a algunos, sino a la totalidad de los hombres. Y especialmente importante es honrar al que debe ser honrado, especialmente en el contexto inmediato a lo que ocupan lugares de dignidad en la sociedad, como por ejemplo los gobernantes. Del mismo modo, como aplicación práctica para hoy, los alumnos deben respeto a los profesores. Una de las grandes tragedias que se están produciendo en nuestros días por un mal entendido principio de igualdad es la falta de respeto y consideración hacia lo docente en todos los niveles de la enseñanza, desde la básica hasta la universitaria. A los cristianos, como elemento de testimonio ante el mundo, se le demanda honra a todos. Y esto tiene que ver con las normas de educación o de urbanidad. A modo de ejemplo, la instrucción es recogida en la ley, cuando dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Levíticos capítulo 19, versículo 32. Una buena educación que respete honrando a los mayores con toda cortesía es un prestigio para el Evangelio y un testimonio de vida ante el mundo. Sigue diciendo este versículo: amad a los hermanos. Para la comunidad de creyentes, traducida generalmente por los hermanos, el sustantivo significa literalmente hermandad, fraternidad. Aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento y ambas ocurren en la epístola, ya que es el amor fraterno que alcanza también a todos los hermanos como miembros de la Iglesia. Y aquí Pedro dice, literalmente, amad a la fraternidad. La necesidad de amor fraterno es esencial porque indica la realidad de la Iglesia como cuerpo de discípulos o seguidores de Jesús. Capítulo 3 y versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. La identificación de los creyentes no está basada en lo que creen, sino en si se aman. Por supuesto, el amor a Cristo hará que todos estén dispuestos a guardar sus mandamientos. Juan, capítulo 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Nótese que la doctrina no es negociable, ya que la palabra no puede ser desobedecida. La Escritura ha de ser amada y respetada. Sin embargo, hay quienes son capaces de dar su vida por la defensa de la fe, pero sin embargo son incapaces de amar a sus hermanos. El mundo no puede identificar la realidad de la vida cristiana a no ser por el amor entre los creyentes. El amor fraternal es siempre el mayor problema entre cristianos. Jesús nos dejó ejemplo de amor en la entrega hacia todos, resolviendo sus necesidades, sanando sus dolencias y predicándoles el Evangelio. Algunos no estarían de acuerdo con sus enseñanzas, pero sin embargo no podían negar su amor. Mientras que en el mundo todos buscan lo suyo propio, los cristianos se distinguen en servirse unos
a otros. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Los verdaderos discípulos de Jesús son capaces de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Cada cristiano, como linaje escogido y real sacerdocio, es también una piedra viva en el edificio del templo de Dios y está puesto para que, con la gracia divina y el poder del Espíritu Santo de Dios, coloque su hombro bajo la carga de su hermano y la comparta con él, haciéndola más llevadera y ayudándole a soportar las dificultades, trabajo y problemas personales. Cuando el amor divino llena el corazón, saturándolo de amor, éste no encuentra reposo hasta depositarlo en otro, como Cristo hizo con nosotros, de manera que se orienta hacia los hermanos buscando el bien ajeno y no el propio. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 24. También podemos observar que la demanda apostólica está orientada al amor fraterno, que es identificativo de la realidad de ser cristiano. Es la realidad vivencial de Cristo en el cristiano a quienes manda, que os améis unos a otros como yo os he amado. El creyente que no ama a su hermano es inútil para la obra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, y los versículos 1 al 3. El amor a los hermanos evidencia el nuevo nacimiento, el testimonio de distintos estamentos sociales que incluían a esclavos, amándose entrañablemente, causaba un profundo impacto testimonial en aquella sociedad. Continúa diciendo este versículo: temed a Dios. En relación con Dios se demanda temor, esto es, respeto reverente. Está vinculado con la obediencia a las leyes humanas y el respeto a las autoridades. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. Proverbios capítulo 24, versículo 21. El respeto a Dios, la reverencia a Él, lo que se llama temor en las traducciones a esta forma de relación, es la actitud fundamental del cristiano, como señala capítulo 1 y versículo 17. Así pues, temer a Dios expresa la obediencia a sus mandamientos sin reservas. Sigue diciendo este versículo: honrad al rey. El resumen se cierra con la reiteración de la honra que se debe a la máxima autoridad de la nación. Y note que Pedro insiste: honrad al rey. Es notable que para el rey requiere una doble porción de honor. La primera es la que corresponde como un hombre entre los hombres. A todos se le debe honra. La segunda como honor especial por su condición de rey, ya que cuando el creyente cumple esta demanda, establece ante el mundo que lo observa una verdadera credibilidad de su fe. Y voy concluyendo con esto. Los cristianos de algunos países no tienen un rey a quien rendir honores, pero sin embargo tienen un presidente, senadores, representantes, jueces y un gran número de funcionarios estatales y locales. Aunque ahora está de moda que los comediantes y los presentadores de programas de entrevista ridiculicen a los funcionarios electos, presentándolos como incompetentes, como borrachos, como egoístas, como corruptos, pero a pesar de que la política en cualquier país rara vez está libre de escándalo financiero o sexual, podemos ejercer nuestra fe mostrando apoyo a los que están tratando de dirigir, siempre y cuando lo que hagan no esté
desobedeciendo la palabra de Dios, ya que al involucrarnos en proyectos de la comunidad, al informarnos sobre asuntos políticos y luego cuando votamos, mostramos que estamos respaldando a nuestro gobierno y honramos al Señor que nos dio la democracia. Amigo y amiga oyente, cabe señalar que en el Evangelio de Mateo, capítulo 22 y los versículos 15 al 22, cuando los fariseos quieren atrapar a Jesús, eligen una pregunta basada en la relación entre la Iglesia y el Estado, sobre el pago de impuestos del pueblo de Dios. Pero sin embargo, si leemos cuidadosamente la palabra de Dios, observamos que Nehemías, Daniel, José y Esther, también ellos brindan ejemplos convincentes de cómo comportarse en relación con las autoridades gubernamentales que no creen en Dios. Amigo y amiga oyente, es por esta razón que en cuanto a estos gobernantes, la palabra de Dios dice, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y los versículos 1 al 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amigo y amiga oyente, cuando existen recelos, odio, orgullo, pensar que yo lo haría mejor, es entonces cuando algo difícil se puede hacer. Es cuando se hace difícil también el orar y el obedecer a aquellos y aquellas que tal vez no nos gustan o no son de mi mismo sentir. Amigo y amiga oyente, si esta es tu manera de ver la vida, si este es tu pensar, debes de enfocar tu vida hacia Cristo Jesús, para que sea Él quien cambie tu corazón duro por un corazón sensible. Es por eso que, mi amigo y mi amiga oyente, ¿qué tal si me acompañas en una oración para acercarte a Dios y recibirle en tu corazón como tu único y suficiente Salvador? Ora conmigo y repite allá donde estás y di: Señor Jesucristo, te confieso que muchos políticos no me caen bien, que los critico. Te confieso que en el trabajo también hay personas, directores, jefes, que no me caen bien, pero no me queda más remedio. Te confieso que hay muchas personas en autoridad que no las entiendo ni las comprendo, pero yo precisamente también soy una de esas personas que actúo y hago cosas incomprensibles, y por eso vengo ante ti, pidiéndote perdón. Te pido que quites toda crítica, todo aborrecimiento sobre estas personas, pues si están puestas ahí, es porque Dios así lo ha querido. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te acepto ahora como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.
y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.